Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por visitar nuestro canal llamado Honrando a Jehová. Esta semana estamos considerando el estudio número 14. Este es el primer artículo de la Atalaya de abril de 2024. Lleva como título: Avancemos hacia la madurez. El texto en el que se basa este estudio es Hebreos, capítulo 6, versículo 1, donde leemos: Avancemos hacia la madurez. El estudio de hoy consta de 19 preguntas, a las que iremos dando respuesta apoyándonos en los textos bíblicos. Como novedad, en este estudio hemos incluido en ciertos párrafos algunas referencias a publicaciones o artículos como apoyo al comentario. Por lo que si ustedes desean ampliar información del párrafo, pueden consultarlos. Sírvanse en comentar si esta novedad es interesante, les gusta o les ayuda. Gracias. El tema de este estudio es el siguiente. Los cristianos maduros piensan y actúan de acuerdo con la voluntad de Jehová y toman buenas decisiones. Nuestro resumen del artículo es el siguiente. En este artículo, se aborda la importancia del crecimiento espiritual continuo en la vida de los testigos de Jehová. El artículo comienza destacando la analogía entre el crecimiento físico y el crecimiento espiritual, mostrando cómo Jehová anhela que sus seguidores progresen hacia la madurez espiritual, dejando de ser como niños espirituales. Se enfatiza que la madurez espiritual no se limita a la edad cronológica, sino que implica un desarrollo profundo en la comprensión de las enseñanzas bíblicas, y una aplicación práctica de estas, en la vida diaria. Se insta a los creyentes a obedecer todas las normas de Jehová, y a esforzarse por pensar y actuar conforme a sus expectativas, demostrando así un compromiso genuino con su fe. El estudio también aborda la necesidad de evitar el estancamiento espiritual y la complacencia, recordando a los fieles que deben seguir progresando en su relación con Jehová, y no confiarse en su estado espiritual actual. Se destaca la importancia de mantenerse alerta y examinarse constantemente para asegurar un crecimiento espiritual constante y una conexión íntima con Dios. Vamos ahora con el estudio. La pregunta del párrafo 1 dice así: ¿Qué espera Jehová de nosotros? Vamos ahora con la respuesta. Jehová espera que crezcamos y maduremos espiritualmente, tal como unos padres desean ver crecer a su hijo. El apóstol Pablo enfatiza esta idea en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1, donde compara a los creyentes nuevos con niños pequeños en sentido espiritual. Aunque Jehová se alegra de nuestros primeros pasos en la fe, su deseo es que progresemos más allá de esa etapa inicial. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 20, Pablo insta a los cristianos a ser adultos en su entendimiento y comportamiento espiritual. El proceso de madurez espiritual implica adquirir un conocimiento más profundo de la Biblia, desarrollar cualidades cristianas y aplicar principios bíblicos en nuestra vida diaria. En Hebreos capítulo 5, versículo 14, nos dice que el alimento sólido es para los adultos, aquellos que han entrenado sus facultades mediante el uso constante para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Muchas gracias. Si desean ampliar información sobre este párrafo, pueden consultar la página jw.org. Buscando con la frase ¿Cómo lograr la madurez cristiana?, encontrarán varios artículos mencionando la importancia de la oración, el estudio personal de la Biblia, y la participación en las actividades de la congregación, como medios esenciales para alcanzar la madurez espiritual. Pasemos a la pregunta del párrafo 2, dice así: ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? Vamos ahora con la respuesta. En este artículo, abordaremos 4 preguntas clave que nos ayudarán a entender y alcanzar la madurez espiritual. 1. ¿Qué significa ser un cristiano adulto? Ser un cristiano adulto implica haber desarrollado una comprensión profunda de las enseñanzas bíblicas y aplicar estos principios en nuestra vida diaria. 2. ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar la madurez cristiana? Alcanzar la madurez cristiana requiere un esfuerzo continuo por estudiar la Biblia, orar regularmente y participar activamente en las actividades de la congregación. 3. ¿Por qué es tan importante el alimento espiritual sólido? El alimento espiritual sólido es crucial para nuestro crecimiento y madurez espiritual. 4. ¿Por qué no debemos confiarnos? No debemos confiarnos porque la madurez espiritual es un proceso continuo. Siempre habrá desafíos y tentaciones que enfrentar. Muchas gracias.
Si desean ampliar información sobre este párrafo, pueden consultar la página jw.org. Buscando con la frase «Cómo avanzar hacia la madurez espiritual», encontrarán varios artículos que refuerzan la importancia de estos principios, proporcionando guías prácticas para crecer espiritualmente y mantenernos firmes en la fe. Entramos ahora en el primer subtema, titulado ¿Qué significa ser un cristiano adulto? Pasemos a la pregunta del párrafo 3, dice así. ¿Qué significa ser un cristiano adulto? Vamos con la respuesta. Ser un cristiano adulto no se refiere necesariamente a la edad física, sino a la madurez espiritual. La palabra griega traducida como adulto también puede significar maduro, perfecto y completo. Esto indica que ser un cristiano adulto implica haber crecido espiritualmente y haber dejado de ser como niños en sentido espiritual. Como se menciona en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 15. Al alcanzar la madurez espiritual, una persona no debe detener su progreso. Por lo tanto, es esencial seguir avanzando constantemente en la fe. Muchas gracias. Si desean ampliar información sobre este párrafo, pueden consultar la Atalaya del 15 de julio de 2014, el artículo «Sigan creciendo en madurez cristiana», donde se profundiza en cómo los cristianos pueden continuar desarrollándose espiritualmente a lo largo de su vida. Pasemos a la pregunta del párrafo 4, dice así. ¿Cómo son los cristianos maduros? Vamos con la respuesta. Los cristianos maduros se distinguen por su obediencia a todas las normas de Jehová, no solo a las que les resultan convenientes. A pesar de ser imperfectos y cometer errores, su vida refleja un esfuerzo constante por pensar y actuar conforme a lo que Jehová espera de sus siervos. Como se menciona en Efesios, capítulo 4, versículos del 22 al 24, esto se manifiesta en su determinación de llevar puesta la nueva personalidad, y de transformar su manera de pensar para asemejarse cada día más a la de Dios. Además, los cristianos maduros han aprendido a tomar decisiones basadas en las leyes y principios de Jehová, lo que les permite actuar con discernimiento sin necesitar una extensa lista de reglas. Cuando toman una decisión, se esfuerzan al máximo por cumplirla, demostrando autodisciplina y constancia en su servicio a Dios, como se destaca en 1 Corintios, capítulo 9 versículos 26 y 27. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 5, dice así. ¿Qué puede pasarles a los cristianos que son inmaduros? Como esta pregunta está basada en Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15, los escuchamos y dicen así. Así que dejemos de ser niños. No seamos sacudidos por las olas, ni llevados de aquí para allá por vientos de todo tipo de enseñanzas, debido a hombres que recurren a trampas y engañan a otros con astucia. Pero nosotros, diciendo la verdad, crezcamos por amor en todas las cosas hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Muchas gracias. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. Los cristianos inmaduros están en riesgo de ser fácilmente engañados por personas que utilizan trampas y astucia para confundir a otros. Efesios, capítulo 4, versículo 14, menciona que estos individuos son como niños, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, lo que indica su vulnerabilidad a las teorías conspiratorias y a las enseñanzas de los apóstatas. Además, los cristianos inmaduros pueden mostrar comportamientos negativos, como la envidia y los conflictos. Pablo también señaló en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 3, que estos individuos tienden a ofenderse rápidamente y a caer fácilmente en tentaciones, lo cual demuestra una falta de estabilidad espiritual y emocional. Muchas gracias. Si desean ampliar información sobre este párrafo, pueden consultar el artículo «Cómo protegerse de la información falsa», citado en la nota a pie de página del párrafo 5. Además, la Atalaya del 1 de mayo de 2015 en el artículo «Manténgase alerta y firme en la fe», resalta la importancia de estar espiritualmente alerta para no caer en los engaños del mundo. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 6, dice así. ¿Qué ejemplo nos ayuda a entender el proceso de llegar a ser un cristiano maduro? Vamos con la respuesta. Como hemos visto en el ejemplo del párrafo, el proceso de llegar a ser un cristiano maduro se puede comparar con el ejemplo del crecimiento de un niño hasta convertirse en un adulto.
Así como un niño necesita la protección y supervisión de un adulto para aprender a tomar decisiones seguras, los cristianos inmaduros requieren la guía de cristianos maduros para evitar peligros espirituales y tomar buenas decisiones. En sentido espiritual, este proceso es crucial. Los cristianos maduros pueden ayudar a los inmaduros a evitar peligros y fortalecer su fe, como se menciona en Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Donde se destaca la importancia de entrenar nuestras facultades para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 7, dice así. ¿Necesitan los cristianos maduros que otros los ayuden? Vamos con la respuesta. Aunque los cristianos maduros suelen ser capaces de tomar decisiones sabias por sí mismos, esto no significa que nunca necesiten ayuda. En ocasiones, incluso ellos deben buscar apoyo y consejo. La diferencia radica en cómo afrontan esta necesidad. Mientras que un cristiano inmaduro podría esperar que otros decidan por él, un cristiano maduro valora la sabiduría y los consejos de los hermanos con más experiencia, pero también comprende la importancia de llevar su propia carga de responsabilidad. Gálatas, capítulo 6, versículo 5, enfatiza la responsabilidad personal que cada cristiano tiene en su vida espiritual. Los cristianos maduros reconocen que aunque es valioso buscar y aceptar la ayuda y orientación de otros, al final, cada uno es responsable de sus propias decisiones y acciones. Este equilibrio entre recibir apoyo y asumir la responsabilidad personal es una característica clave de la madurez espiritual. Muchas gracias. Si desean ampliar información sobre este párrafo, pueden consultar la Atalaya del 1 de abril de 2016, el artículo ¿Cómo podemos ayudar a los que están deprimidos?, donde se destaca que incluso los cristianos maduros pueden enfrentar desafíos emocionales y espirituales. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 8, dice así. ¿Por qué decimos que no todos los cristianos maduros son iguales? Vamos con la respuesta. Decimos que no todos los cristianos maduros son iguales, porque los cristianos maduros desarrollan diversas cualidades espirituales. Algunos pueden sobresalir en sabiduría, otros en valor, generosidad o empatía. Esta diversidad en habilidades y fortalezas enriquece la congregación y demuestra que la madurez espiritual no se manifiesta de una única manera. Además, es posible que dos cristianos maduros lleguen a conclusiones diferentes sobre un mismo asunto, especialmente en temas de conciencia, y ambas conclusiones pueden ser válidas desde el punto de vista bíblico. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, destaca la importancia de no juzgar a los hermanos por sus decisiones y de esforzarse por mantener la unidad en la congregación. Este respeto por las decisiones de los demás y la búsqueda de la unidad son signos de madurez espiritual. Muchas gracias. Si desean ampliar información sobre este párrafo, pueden consultar la Atalaya del 15 de agosto de 2012, el artículo ¿Cómo resolver las diferencias? Este artículo subraya que la diversidad de opiniones entre los cristianos maduros no debería ser motivo de división. Acabamos aquí el primer subtema. En este subtema, hemos visto cómo el proceso de llegar a ser un cristiano maduro se asemeja al desarrollo de un niño hacia la adultez. La madurez espiritual, descrita en la Biblia, no está relacionada con la edad física, sino con el crecimiento en sabiduría y comportamiento, conforme a los principios de Jehová. Al alcanzar esta madurez, los cristianos deben seguir progresando. Los cristianos maduros obedecen todas las normas de Jehová, no solo las que les convienen, y llevan puesta la nueva personalidad, esforzándose por pensar y actuar como Jehová espera. Ellos meditan en los principios bíblicos para tomar decisiones sabias, sin necesidad de una lista extensa de reglas. En contraste, los cristianos inmaduros son vulnerables a ser engañados por personas astutas, y pueden ser propensos a conflictos, envidia, y caer fácilmente en tentaciones. Estos necesitan más guía y supervisión, similar a como un niño necesita la protección de un adulto para aprender a cruzar una calle. Sin embargo, a medida que maduran, se espera que sean capaces de tomar decisiones basadas en principios bíblicos por sí mismos. A pesar de su madurez, los cristianos maduros también necesitan ayuda en ocasiones. La diferencia es que mientras los inmaduros pueden esperar que otros decidan por ellos, los maduros buscan sabiduría y consejo, reconociendo su responsabilidad personal.
No todos los cristianos maduros son iguales, cada uno tiene diferentes cualidades como sabiduría, valor, generosidad y empatía. En resumen, la madurez espiritual implica un crecimiento continuo, la capacidad de tomar decisiones basadas en principios bíblicos, y el reconocimiento de la diversidad de dones y opiniones dentro de la congregación, siempre con un enfoque en la unidad y el respeto mutuo. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ser cristianos maduros? Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 9, dice así. ¿Por qué decimos que nadie llega a ser un cristiano maduro de manera automática? Vamos con la respuesta. A diferencia del crecimiento físico, la madurez espiritual no ocurre automáticamente con el paso del tiempo. Esto se evidencia en el caso de los hermanos de Corinto, quienes aceptaron las buenas noticias, se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo, además de aprender mucho del apóstol Pablo. Sin embargo, a pesar de estos avances iniciales, muchos de ellos seguían siendo inmaduros varios años después de su bautismo. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 10. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ser cristianos maduros? Como esta pregunta está basada en Judas, capítulo 20, lo escuchamos y dice así. Pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe y oren con Espíritu Santo. Muchas gracias. Ahora, con este texto en mente, vamos con la respuesta. Para llegar a ser cristianos maduros, es fundamental tener el deseo de madurar. No queremos ser como algunos adultos que evitan las responsabilidades y dependen de sus padres para tomar decisiones. En cambio, debemos responsabilizarnos de nuestro propio crecimiento espiritual. El texto de Judas nos exhorta a edificarnos en nuestra fe y a orar con Espíritu Santo. Esto implica un esfuerzo consciente por estudiar y aplicar la Biblia, mantener una comunicación constante con Jehová, mediante la oración y permitir que su Espíritu nos guíe en nuestras decisiones y acciones. La madurez espiritual es un proceso continuo, que requiere dedicación y esfuerzo personal. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 11. ¿Qué ayudas nos da Jehová para que lleguemos a ser cristianos maduros? Como esta pregunta está basada en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, los escuchamos y dicen así. Y dio a algunos como apóstoles, a algunos como profetas, a algunos como evangelizadores, a algunos como pastores y maestros. Los dio para corregir a los santos, para la obra ministerial y para edificar el cuerpo del Cristo, hasta que todos estemos unidos en la fe y en el conocimiento exacto del Hijo de Dios, hasta que tengamos la madurez de un hombre adulto y alcancemos la estatura plena del Cristo. Muchas gracias. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. Jehová nos proporciona diversas ayudas para alcanzar la madurez espiritual. En primer lugar, nos da pastores y maestros en la congregación, para que nos ayuden a tener la madurez de un hombre adulto. Estos hermanos desempeñan un papel crucial al proporcionarnos enseñanza y guía, basada en las Escrituras. Además, Jehová nos da su Espíritu Santo, que actúa como una fuerza impulsora que nos guía, nos fortalece y nos ayuda a comprender y aplicar los principios bíblicos en nuestra vida diaria. Jehová también hizo que se escribieran los 4 evangelios, que nos permiten conocer a fondo lo que Jesús hizo durante su tiempo en la tierra. Estos relatos nos proporcionan un modelo claro a seguir en cuanto a la manera de pensar, hablar y actuar. Muchas gracias. Si desean ampliar información sobre este párrafo, pueden consultar la Atalaya del 1 de enero de 2013, el artículo, Sigan imitando a los que tienen fe. Este artículo destaca la importancia de seguir el ejemplo de Jesús y otros siervos fieles de Dios para progresar espiritualmente. Además, el libro Imitemos su fe profundiza en la vida de Jesús y otros personajes bíblicos, proporcionando lecciones prácticas para nuestra vida. Acabamos aquí el segundo subtema. En este subtema, hemos visto cómo el proceso de alcanzar la madurez espiritual no ocurre automáticamente con el paso del tiempo, como lo demuestra el ejemplo de los hermanos de Corinto. Aunque aceptaron las buenas noticias, se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo, muchos de ellos seguían siendo inmaduros años después de su bautismo. A diferencia de algunos adultos que evitan responsabilidades y dependen de otros para tomar decisiones,
Los cristianos deben asumir la responsabilidad de su propio crecimiento espiritual. Si sentimos que aún no hemos alcanzado la madurez, debemos pedirle a Jehová, que nos dé, tanto el deseo, como las fuerzas para actuar. Jehová no espera que alcancemos la madurez por nuestra cuenta. Nos proporciona varias ayudas esenciales. Primero, nos da pastores y maestros en la congregación que nos ayudan a alcanzar la madurez espiritual. Además, Jehová nos da su Espíritu Santo, que nos ayuda, nos guía y nos fortalece, permitiéndonos entender y vivir conforme a los principios divinos. Esta influencia divina es crucial para nuestro desarrollo espiritual. También tenemos los 4 evangelios, que detallan la vida y enseñanzas de Jesús. Estos relatos nos permiten conocer a fondo lo que Jesús hizo y cómo pensó, habló y actuó. Al imitar su ejemplo, podemos progresar hacia la madurez espiritual. Entramos ahora en el tercer subtema, titulado La importancia del alimento espiritual sólido. Pasemos a la pregunta del párrafo 12, dice así. ¿Qué son las enseñanzas básicas acerca del Cristo? Vamos con la respuesta. Las enseñanzas básicas acerca del Cristo se refieren a los fundamentos esenciales de la fe cristiana, como el arrepentimiento, la fe, el bautismo y la resurrección. Estos principios son cruciales para todo cristiano, como se evidencia en el discurso de Pedro en Pentecostés, donde mencionó estas enseñanzas al predicar a la multitud. Aceptar estas enseñanzas esencialmente define a un discípulo de Cristo. De hecho, Pablo enfatiza la importancia de la resurrección, indicando que negarla equivale a rechazar toda la fe cristiana. Sin embargo, no debemos quedarnos estancados en este conocimiento básico. Para avanzar hacia la madurez espiritual, es necesario ir más allá de estos fundamentos y profundizar en el entendimiento de las verdades bíblicas. Esto implica un compromiso continuo con el estudio, la oración y la aplicación práctica de los principios enseñados por Cristo. Muchas gracias. Si desean ampliar información sobre este párrafo, pueden consultar la Atalaya del 15 de diciembre de 2009, el artículo ¿Por qué necesitamos perseverar en el estudio de la Biblia?, donde se destaca que el estudio regular y profundo de la Biblia es fundamental para fortalecer nuestra fe y desarrollar una relación más íntima con Dios. Pasemos a la pregunta del párrafo 13, dice así. ¿Qué debemos hacer para sacarle provecho al alimento espiritual sólido del que habla Hebreos capítulo 5, versículo 14? Como esta pregunta está basada en Hebreos capítulo 5, versículo 14, lo escuchamos y dice así. En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Muchas gracias. Ahora, con este texto en mente, vamos con la respuesta. Para sacarle provecho al alimento espiritual sólido que incluye tanto las leyes como los principios de Jehová, es fundamental comprometernos con el estudio profundo de la Biblia. Esto implica no solo leer las Escrituras superficialmente, sino también meditar en ellas, reflexionar sobre su significado y aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. El estudio regular y profundo de la Biblia es esencial para nuestro crecimiento espiritual y nos ayuda a desarrollar una relación más íntima con Jehová. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 14, dice así. ¿Cómo ayudó Pablo a los corintios a madurar? Vamos ahora con la respuesta. Los cristianos de Corinto le pidieron a Pablo una norma respecto a si podían comer comida ofrecida a los ídolos. En vez de darles una regla específica, Pablo les explicó que cada persona tiene derecho a elegir según su conciencia. Pablo mencionó varios principios bíblicos que les ayudarían a tomar una decisión que no solo les dejara tranquilos, sino que también evitara hacer tropezar a otros. Esta estrategia de Pablo les enseñó a los corintios a madurar espiritualmente, utilizando su discernimiento en lugar de depender de normas específicas. Esto les ayudó a desarrollar una comprensión más profunda de los principios bíblicos y a aplicarlos en diversas situaciones. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 15, dice así. ¿Cómo ayudó Pablo a los cristianos hebreos a seguir creciendo en sentido espiritual? Ahora, vamos con la respuesta. Pablo les escribió a los cristianos hebreos para ayudarlos a seguir creciendo en sentido espiritual. Les señaló que algunos de ellos habían dejado de progresar, diciendo,
vuelven a necesitar leche en vez de alimento sólido. Esto indicaba que no se mantenían al día con las nuevas enseñanzas que Jehová les proporcionaba a través de la congregación. Un ejemplo de esto es que muchos cristianos de origen judío seguían insistiendo en la obediencia a la ley de Moisés, a pesar de que el sacrificio de Cristo la había anulado unos 30 años antes. Pablo quería ayudarlos a aceptar las verdades profundas contenidas en su carta, escritas por inspiración divina. Estas enseñanzas eran el alimento espiritual sólido que necesitaban para entender la nueva forma de adorar a Jehová. Muchas gracias. Si desean ampliar información sobre este párrafo, pueden consultar la Atalaya del 15 de abril de 2010, el artículo Avancemos hacia la madurez cristiana, donde se destaca la importancia de no quedarnos estancados en las enseñanzas básicas, y de buscar siempre un entendimiento más profundo de las Escrituras. Acabamos aquí el tercer subtema. En este subtema, se nos resalta la importancia de avanzar hacia la madurez espiritual, y mantenernos firmes en ella. Para ello, debemos alimentarnos con alimento espiritual sólido, que incluye no solo las leyes de Jehová, sino también sus principios. Este alimento nos ayuda a tomar decisiones que agradan a Dios, y a desarrollar un pensamiento acorde al suyo. Pablo también enseña que parte del proceso de madurez espiritual implica aprender a tomar decisiones basadas en principios bíblicos, en lugar de depender de reglas específicas. Además, la carta a los Colosenses nos muestra la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, y resistir las influencias del mundo para no perder nuestra madurez espiritual. Asimismo, se destaca la necesidad de la oración constante y la dependencia de Jehová, para mantenernos firmes en la madurez espiritual. Epafras, en su oración por los colosenses, demuestra la importancia de buscar la ayuda divina para permanecer completos en nuestra fe. Entramos ahora en el cuarto subtema, titulado ¿Por qué no debemos confiarnos? Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 16, dice así. Además de alcanzar la madurez, ¿qué debemos hacer? Vamos con la respuesta. Además de alcanzar la madurez espiritual, es crucial esforzarnos por mantenerla. La Biblia nos advierte en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12, sobre la importancia de no confiarnos. Un aspecto clave para mantener la madurez espiritual es someternos a un autoexamen constante. El apóstol Pablo nos insta a examinarnos a nosotros mismos regularmente, para asegurarnos de que estamos en el camino correcto. Esto implica reconocer que siempre hay espacio para crecer y mejorar en nuestra relación con Jehová, y en nuestra vida espiritual. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 17, dice así. ¿Qué nos enseña la carta a los colosenses sobre la madurez cristiana? Vamos con la respuesta. La carta a los Colosenses nos ofrece importantes enseñanzas sobre la madurez cristiana. Pablo, en Colosenses, capítulo 2, versículos del 6 al 10, advierte a los cristianos de Colosas sobre la importancia de alcanzar la madurez espiritual y mantenerla, instándoles a tener cuidado de no dejarse engañar por las ideas del mundo. Aunque estos creyentes ya eran maduros, Pablo les recordaba la necesidad de perseverar en su fe y resistir las influencias engañosas que podrían llevarlos lejos de la verdad. El apóstol también destaca el papel fundamental de la oración en el mantenimiento de la madurez espiritual. Epafras, quien conocía bien a los colosenses, siempre oraba por ellos para que permanecieran firmes y completos en su fe. Esto nos enseña que para mantener la madurez espiritual es necesario esforzarse y depender de la ayuda divina. Muchas gracias. Si desean ampliar información sobre este párrafo, pueden consultar la Atalaya del 15 de febrero de 2018, el artículo ¿Cómo podemos mantenernos firmes en la fe?, donde encontramos consejos prácticos sobre cómo fortalecer nuestra fe y mantenernos firmes en medio de las dificultades y tentaciones. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 18, dice así. ¿Qué podría pasarle a un cristiano maduro? Vamos ahora con la respuesta. Un cristiano maduro corre el riesgo de perder la aprobación de Dios si su corazón se endurece hasta el punto de alejarse irremediablemente de Jehová, perdiendo así la capacidad de arrepentirse y recibir el perdón divino. Aunque esta advertencia puede parecer severa, muestra la importancia de mantener un corazón humilde y receptivo a la corrección divina.
Sin embargo, aquellos que se vuelven inactivos o son expulsados de la congregación, aún tienen esperanza de reconciliarse con Jehová si se arrepienten sinceramente de sus acciones y demuestran humildad. En tales casos, pueden necesitar la ayuda y el apoyo de hermanos maduros en la fe, para reconstruir su relación con Dios y restaurar su amistad con la congregación. Muchas gracias. Si desean ampliar información sobre este párrafo, pueden consultar la Atalaya del 15 de enero de 2018, el artículo «Cómo ayudar a los que se alejan», donde se nos ofrecen consejos prácticos sobre cómo los ancianos y otros miembros de la congregación pueden ayudar a aquellos que se han alejado de la fe a regresar y reconstruir su relación con Jehová. Pasemos ahora a la última pregunta del estudio de hoy. La pregunta del párrafo 19, dice así: ¿cuál debe ser nuestra meta? Vamos con la respuesta. Nuestra meta debe ser avanzar hacia la madurez espiritual y mantenernos firmes en ella. Si estamos en camino hacia la madurez, debemos continuar nutriéndonos con alimento espiritual sólido, y esforzarnos por comprender y aplicar los principios divinos en nuestra vida diaria. Por otro lado, si ya hemos alcanzado la madurez como cristianos, debemos hacer todo lo posible por no perderla jamás. Muchas gracias. Acabamos aquí el cuarto subtema. En este subtema, hemos visto la importancia de no solo alcanzar, sino también mantener la madurez espiritual. Esto implica someternos a un autoexamen regular, para asegurarnos de que estamos progresando en nuestra relación con Jehová. Además, en este subtema, se destaca la necesidad de seguir adelante hacia la madurez espiritual, y no estancarnos en nuestro crecimiento. Debemos continuar nutriéndonos con alimento espiritual sólido, y aprendiendo cada día más a pensar y actuar como Jehová espera de nosotros. Por otro lado, si ya hemos alcanzado la madurez espiritual, debemos esforzarnos por mantenerla, y no perderla jamás. La advertencia de Pablo a los hebreos sobre el peligro de endurecer el corazón y alejarse de Dios, nos recuerda la importancia de mantener una relación íntima y humilde con Jehová. Sin embargo, aquellos que se alejan de Dios, aún tienen esperanza de reconciliarse con Él, si se arrepienten sinceramente y buscan su ayuda. Pasamos ahora al repaso de 3 preguntas titulado ¿qué respondería? La primera pregunta de repaso, dice así: ¿qué significa ser un cristiano adulto o maduro? Vamos con la respuesta. Ser un cristiano adulto, o maduro, significa crecer espiritualmente, y dejar de ser como niños, demostrando obediencia a Jehová, y esforzándose por pensar y actuar conforme a sus expectativas. Muchas gracias. La segunda pregunta de repaso, dice así: ¿qué tenemos que hacer para alcanzar la madurez cristiana? Vamos con la respuesta. Para alcanzar la madurez cristiana, debemos tener el deseo de madurar, nutrirnos con alimento espiritual sólido, estudiar la Biblia, meditar en ella y aplicar lo que aprendemos en nuestra vida diaria. Muchas gracias. La tercera pregunta de repaso, dice así: ¿por qué no debemos confiarnos? Vamos con la respuesta. Para no confiarnos, es importante examinarnos constantemente, para asegurarnos de que seguimos progresando en nuestra relación con Jehová, y seguir alerta ante cualquier posible retroceso espiritual. Muchas gracias por todos los comentarios. Hermanos, hasta aquí el estudio de la Atalaya de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio, que será el número 15. Corresponderá a la semana del 17 al 23 de junio de 2024. Tiene como título: Fortalezcamos nuestra confianza en la organización. Y está basado en el texto de Hebreos capítulo 13 versículo 7, que dice: Acuérdense de los que los dirigen, quienes les han hablado acerca de la palabra de Dios. Esperamos que Jehová nos guíe, y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.